Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a comenzar No, con la clase de hoy. Buenas noches. Entonces, vamos a analizar los artículos. Previo a eso, solo viendo que ya está la mayoría conectada, estaba revisando el programa en cuanto al inicio del segundo parcial. Nos indica que inicia en el artículo 157, según el programa. Que la unidad 5 dice exposición de personas al peligro, a peligro. Esta unidad comienza con el artículo 154, no 157, para que no haya confusión ahí. Esto es para el segundo parcial, pero que lo tomen desde ya, de que el parcial pues comienza del 154 en adelante, el segundo parcial. El primer parcial termina hasta 153, que considero que hoy terminamos el contenido del primer parcial, poder analizar cada uno de los artículos, a manera de que ya estemos listos para el día miércoles, donde yo saldré de dudas, porque sí tengo dudas si me están entendiendo o no me están entendiendo, pero el miércoles ustedes se someterán a ese examen para poder saber si efectivamente han comprendido. Previo a iniciar, no estoy particularizando secciones, he calificado 2 secciones, aunque la sección de ustedes aún me falta terminar de calificar algunas comprobaciones. Sin embargo, de los errores que he encontrado, para que no se cometan en el examen parcial, porque el examen parcial, si la ponderación es más alta y perder puntos ahí, sí es más complicado, pues en estas son 5 puntos. Si lo queremos ver como efectivos, pues sí nos sirven de mucho. Si lo queremos ver por cantidad, vamos a decir, es poquito. Entonces, podemos recuperarlo. Lo único es que hay una gran mayoría que ya solo puede llegar a 95, ya no a los 100 que comenzamos el curso. Entonces, cuando usted envíe su archivo, por favor revise que va el archivo correspondiente. A mí no me interesa que me mande un saludo, mándeme su archivo. Más de algún estudiante solo mandó el contenido y dice de su Huawei se envió archivo, se envió documento, pero no acompañó el documento. Entonces yo no puedo calificar ahí, pues. Nada ahí. Y si va a ser en su examen parcial que cometió ese error, pues obviamente ahí sí va a ser complicadísimo, porque yo no le puedo decir, ay, me manda su examen parcial porque no lo adjuntó a su archivo. Entonces tenga cuidado, revise. También, por favor, identifique sus exámenes, ¿sí? Hay algunos que han enviado el examen con sus respuestas, sin embargo, cuando uno abre el contenido no tiene identificación. ¿Quién es? Y trato de por la vía, por el dispositivo que está identificado donde me lo envió, pero me lo envían de personas que no están en el curso, pues yo sé que sus hermanos, primos, papá, o alguien les ha prestado el dispositivo y es el que está identificado y de ahí me lo mandan. Y entonces ahí yo no lo puedo encontrar. Y es que mucho hago. En el parcial sí lo sé seguro, lo voy a buscar en esos, pero no lo voy a encontrar porque está a nombre de otra persona. Entonces, en esta comprobación, sí, es difícil buscarlo, jóvenes, es demasiado pérdida de tiempo cuando ya sabemos. Si hay alguien que no ha cumplido 18 años, pues hágamelo saber, pues le puedo tutelar sus derechos, porque es menor de edad, pero la mayoría somos mayores de edad, si no todos, y entonces ahí sí a cada quien es responsable de sus actos. Y si no envió su archivo, pues asuma la responsabilidad, no lo mandé, me equivoqué y perdí los puntos. Pero recuerde, 5 puntos, ya se está jugando algo. Y al final de cuentas le va a hacer falta. Entonces, aproveche cada uno de los puntos. Sáquelo lo que conlleva. También, si yo sé que hay dificultades, no todos tienen la posibilidad de tener una computadora. Algunos están utilizando sus celulares. Y en el celular da cierta dificultad. Entonces, algunos están imprimiendo y me lo escriben a mano para que les es más fácil. Pero por favor, identifíquelo. No tengo, escriba legible también. Recordemos, la regla es que usted lo escriba a la computadora. Por eso yo el archivo se lo mando en Word. Para que algunos no van a poderlo convertir si se lo mando en PDF, para que lo convierta a Word, va a perder tiempo o no lo va a poder hacer. Entonces, por eso se lo mando en Word, para que usted simplemente se siente a su computadora o a su teléfono y empiece a escribir. Es la facilidad.
Algunos no lo hacen. Algunos solo me mandan respuestas, va, está bien, pero identifíquenmelas. Si no me identifica, hay uno que me mandó su examen, no dice ni su nombre, no tiene ni número de carnet, y entonces yo qué sé qué variante le tocaba. Entonces, allí yo no puedo ponderarle nada, pues mejor ni lo califiqué. Yo dije, mejor que se quede, porque ¿dónde voy yo a saber a quién corresponde? Y otros que la letra o lo hacen a propósito o escriben pésimo, ¿sí? Pero yo me pongo a pensar, si cuando yo salí de perito contador se entendía mi letra, pero cuando cerré Pensum no entiendo ni mi propia letra, porque los docentes hablan muy rápido y uno tiene que ver qué escribe, y por eso a los médicos no tenemos mucho que envidiarle a los abogados, porque no entienden nuestra letra, y entonces, imagínense a esta altura, que no escribe legible, ¿cómo va a terminar cuando llegue al 10º semestre? De verdad, tal vez va a ser taquígrafo, porque de otra manera no le puedo entender yo. Pero por favor, escriba legible. Recuerde la regla esa con la computadora. Le acepto las excepciones porque yo sé que tenemos dificultades. Perfecto, pero entonces colabore conmigo. Yo colaboro con usted y usted colabore conmigo. Escríbame legible. Y también, cuando hace las tomas correspondientes, vea que esa toma sea legible. De verdad, hay una toma que no se entiende nada, jóvenes. Le hago los acercamientos, le hago todo lo necesario, hasta una lupa puse para ver si así puedo verlo, porque tal vez así, no, la imagen es deficiente. Y entonces no se puede descifrar qué dice. Y entonces ahí no me queda de otra que ponerle 0, porque no entiendo nada. Entonces, tengamos cuidado que para su examen parcial no cometa esos errores. Y para eso nos servía esta primera comprobación, para ver esas falencias. También mira el tiempo que tiene para poder responder. Yo les dejo un margen para que usted pueda ver, permítanme, jóvenes. Entonces, ese margen, aprovéchelo para enviar. Pero si usted lo quiere aprovechar para seguir contestando, pues se va a arriesgar que su archivo, el email, no lo va a mandar en tiempo y va a llegar fuera de tiempo. Y entonces ahí ya va a tener dificultades. Entonces, tengamos cuidado. El examen está hecho para un tiempo determinado y hay un tiempo, si le queremos llamar de gracia, para poder remitir su archivo. Remítalo en ese tiempo. De lo contrario, usted sabe, en el examen presencial hay muchos que uno casi jalando la hoja, uno extremo tiene el estudiante, otro extremo tiene el docente y seguimos caminando igual porque no lo quiere soltar. Y entonces, en este tipo de exámenes igual pasa. Dice, son las 9 menos 5, todavía tengo 5 minutos, sí, pero ahí era para enviarlo. No lo envió, va a llegar fuera de tiempo y ahí va a tener penalización. Entonces, no se arriesgue. No solo va a sacar sus 25 puntos, pero con penalización le vamos a bajar 10, ya solo va a sacar 15. Y entonces, lástima, porque tenía 10 puntos ganados, pero por no seguir instrucciones está ese problema. Entonces, veamos, aprendamos de esta primera comprobación que se dan esas dificultades y veamos que podamos nosotros cumplir con los requerimientos del curso para que no nos arriesguemos a eso. Entonces, si alguien no se puede examinar en el horario normal, pues tendrá que ir a extemporáneo. Y dependiendo de la cantidad de estudiantes, pues el examen podría ser oral, porque cuesta hacer un examen. Y no hago el mismo, porque también he conocido de casos de estudiantes que me dicen, yo mejor me examino en extemporáneo porque así ya me dicen que vino para el examen. Entonces, conmigo mejor lo cambio y así me evito esos problemas. Eso es lo que al final de cuentas vimos y lo que tenemos que hacer, jóvenes, de verdad es leer. Muestra la comprobación de lectura, poca dedicación a leer el libro. Nos confiamos que es a libro abierto. Podemos considerar que tenemos el tiempo suficiente y la única manera de controlar que el estudiante se esfuerce es limitarle el tiempo. Ahora con la tecnología no es necesario de que se reúnan en una casa para contestar. He sabido de algunos que dicen, mira, contestamos de la 1 a la 3, yo contesto de la 4 a la 6 y la hora aquel que conteste de la 7 a la 10. Y entonces, o contestemos una cada uno y así tenemos los 10 minutos para responder. A ver, pasá ya la 1, pasá la 2, pasá la 3. ¿Quién tiene la 4?
Y entonces, el problema es que si se la van a responder mal, usted está perdiendo puntos. No es como que usted lea el libro, pero más allá de los puntos, aprovechemos el conocimiento. Ese libro estaba bonito. Nos da otro tipo de enfoque desde la legislación peruana, cómo se aborda la teoría del delito. Y recordemos nosotros, no basta conocer nuestra doctrina, no basta conocer la legislación guatemalteca, tenemos que conocer derecho comparado. Y entonces, esto nos sirve. ¿Qué dice el Código Penal peruano? Ahí el autor nos hace una narración y decir, ah, bueno, solo con decirle, nosotros tenemos tipificado el del homicidio en el 123, allá lo tienen en el 74. Entonces, ¿cómo cambia, verdad? Nuestro código ya está en el 123, llegó 174, ya están desarrollando delitos. Entonces, son cuestiones que nosotros podemos ir ampliando el derecho comparado. Pero aprovechemos esas lecturas. Hagamos nuestra biblioteca virtual. Si lo podemos imprimir, pues, en buena hora. Haga su biblioteca física. Puede tener ahí sus libros. Mañana le pueden servir para elaborar su tesis, para plantear su teoría del caso, para cualquier cosa. Yo siempre les he dicho, tal vez hago mal ponerme de ejemplo, pero a mí realmente no me gustaba el derecho penal. Y de hecho fue el curso en el examen técnico profesional que salí mal, porque no me gustaba. Y yo decía, a mí me encanta derecho civil, y me gustaba derecho civil. Y de hecho mi tesis la elaboré del juicio ordinario, porque me gustaba el derecho civil. Yo dije, derecho civil me voy a dedicar, voy a litigar civil. Y vea, ya 10 años trabajando en juzgados penales. Entonces, cuestión que jamás me podía imaginar yo cuando estaba yo sacando derecho penal, que no me gustaba, y procesal penal peor. Y entonces son cuestiones que uno no puede decir, gracias a Dios nuestra carrera es de pensum abierto, y usted puede tomar cualquiera de las ramas del derecho, o aún el notariado, para poder trabajar y dedicarse a su carrera. Entonces, pero prepárese en todo, para que mañana cuando tenga que enfrentar la vida profesional, a usted no le cueste. Van a haber dificultades, y olvídense, es terrible. Pero en la medida que estemos bien preparados, vamos a enfrentar esas dificultades de mejor manera. Entonces, jóvenes, mi exhortación es que sí lean. Se evidencia poca lectura. El examen, esta comprobación estaba elaborado a una base de 80 páginas, las primeras 6 preguntas. En las primeras 80 páginas estaba, pero hay un montón que de verdad no leyeron y dieron una perdida. Yo, como les dije, aunque sea paja jurídica, contésteme, pero de verdad, hay algunos que ni a eso llegan. Entonces, que les sirva de reflexión. Las otras 2 comprobaciones, y no tomen como son, solo valen 5 puntos, porque de 5 en 5 va a ir perdiendo puntos esenciales. Algunos perdieron los 5, porque hay varios ceros. Y entonces, y algunos que perdieron 5, por las razones que les estaba explicando yo. Son 5 puntos que al final de cuentas les va a ir afectando, y por lo tanto, después van a lamentarse ustedes de no haber hecho el esfuerzo en su momento necesario. Por lo tanto, yo les exhorto a que le pongan más ganas, que luchen para salir adelante en cada uno de los cursos que vayan teniendo. Bueno, jóvenes, eso era lo que quería comentarles para que no cometamos este error para el examen parcial, porque el examen parcial sí es de ponderación, de más exigencia. Son varios casos, ya casi lo tengo terminado. De hecho está terminado, porque pensé que lo iban a pedir la coordinación, en el programa está que lo pide. Yo no estoy de acuerdo en remitirlo, porque hay rumores por ahí que algunos filtran en los exámenes. Entonces, evitar ese problema. Entonces, no lo mandé. Hasta el momento está planteado sobre la base de 15 casos. Entonces, podría variar ya al momento de decir, mejor le quito 1, le quito 2, o le agrego 10, para que sean 25 y a 1 punto por cada caso. Entonces, está pendiente, pero el examen sí tiene su nivel de exigencia, pura práctica, puros casos que nosotros vemos en la vida real diario. No son aquellos casos de que nos vamos a inventar que vino un astronauta de la NASA, cayó en la Tierra, del infarto cayó porque lo empujaron y se golpeó y un montón de cosas. No nos vamos a inventar nada. Son los casos que nosotros vemos en la vida real y la forma como la policía nos redacta a nosotros las prevenciones policiales, ¿sí? De las cuales muchas veces tenemos que descifrar qué nos dice, qué nos quiere decir el policía, que es el que al final de cuentas
el umbral del sistema de justicia. Como nos informa el agente de la Policía Nacional Civil, así va a ser la forma en que vamos a llevar ese proceso. Obviamente en el camino la Fiscalía lo va a enderezar y va a buscar, pero es esencial ese primer camino que la policía nos va a marcar. Cuando la policía me dice, y le hicimos un registro superficial en el bolso delantero del pantalón, le encontramos 2 envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior hierba seca, posiblemente la denominada marihuana. Dice uno, ¿por qué todos es en la bolsa derecha del pantalón? O todos se ponen en la bolsa derecha. ¿Por qué no alguien usa la bolsa izquierda o la bolsa trasera? No, todo la bolsa derecha del pantalón. Entonces, son cuestiones que uno dice, así lo redacta la policía, así está el machote, y entonces así lo imprimimos. Esos son los casos que ustedes van a resolver, casos reales. Obviamente están cambiados nombres, están cambiadas direcciones, están cambiadas fechas, porque hay casos que aún no han sido resueltos. Y hay casos que ya se resolvieron, pero evitamos el poder revelar nombres porque al final de cuentas se va a socializar en un grupo de estudiantes, que es para su análisis correspondiente. Entonces, bajo esa perspectiva están planteados los casos para que usted ponga en práctica. Ya olvidemos de eso, me van a preguntar, ¿y qué es homicidio? ¿Y qué es asesinato? ¿Y qué es aborto? ¿Y qué es lesiones? No, despréndase de eso. Abra su código, analícelo, estúdielo, porque su código le va a servir de mucho. Si ese día no tiene usted su código a la mano y va a comprar uno nuevo, le aseguro que va a perder, pero eso es cuestión suya, porque el código debe manejarse, saberse manejar el código, y el examen técnico profesional, uno de los aspectos que uno como docente revisa al momento de que el estudiante se está examinando es manejo de código. Si es aquel que yo le pregunto, mire, el caso de Juan mató a Pedro, ¿qué calificación jurídica? Homicidio, fundamento legal, abra su código. Pero si yo miro que lo abra desde atrás para adelante, digo, este no leyó el código, ni siquiera tiene idea dónde queda el 123. Y entonces hay que tener cuidado. Lamentablemente yo he participado en los exámenes técnico profesionales con saldo negativo. De los que he examinado nadie ha ganado. Entonces, es duro porque realmente ve uno todo ese tipo de elementos, pero ni modo. Esto solo sirve de reflexión para que esta primera comprobación no cometamos esos errores en el primer parcial, y menos en el segundo, y mucho menos en el final, a quienes puedan llegar a ese final. Bueno, jóvenes, ¿algún comentario en cuanto al parcial? ¿Alguna circunstancia que puedan ustedes sugerir? De lo contrario, comenzamos con la clase. Lick, buenas noches. Por favor, Ronnie, buenas noches. Sí, Lick, solo con una consulta en relación a lo del examen. Usted habla de plantear casos. Hombre, yo trabajo desde mi teléfono. ¿Pudiéramos usar la misma metodología que se usó en esta comprobación de lectura? Pongámosle que fueran 25 casos. Enumerar y solo poner respuestas con fundamento legal y la explicación de cada caso, para que se nos sea un poco más factible, para que podamos avanzar. Solo me la individualiza, solo me la identifica, ¿sí? Así, pues, o sea, que todo lleve numeral. Su número de carnet, variante y sección, y ahí vamos. Sí, pues, y que vayan enumerados. O sea, por lógica tiene que ir enumerada la pregunta 1 y la respuesta es tal, así sustantivamente. Exactamente, ajá. Es que el problema es que tengo algún examen que viene y tiene pregunta-respuesta de la 1 a la 10. Pero ¿de qué variante? ¿De quién es? Sí, o sea, que vaya, o sea, lógicamente tiene que ir identificado, ¿no? Pero es como le explicaba, o sea, puede ir del 1 al 25 y... Exactamente. Okay. No hay problema. ¿Sí? Si usted no respondió a la 2, déjalo en blanco, pero entonces la 3 ya tiene respuesta, o no respondió de la 1 a la 5, pero está numerado 1, 5 y... O, por ejemplo, solo comenzó del número 6. Yo entiendo que la que no respondió del 1 al 5, pero sí está la número 6. Porque así me respondieron algunos. Algunos me respondieron 1 respuesta, 2, 3, 4 y 5 en blanco, 6 al 10 contestadas. Entonces yo entiendo que no. Otro me contestó solo 2, 4, 6, 8. Solo las pares contestó. Entonces así la tomé en cuenta, ¿verdad? Pero están identificadas, ahí no hay problema. El problema es aquellos que no me identificaron a qué variante corresponde, qué número de carnet y a quién, qué estudiante le voy a ponderar esa nota. No puedo.
Entonces, Ok, está bien, no importa. Y letra legible, por favor. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguien más? Buenas Oye, noches. perdone, solo en Buenas cuanto noches, a por favor. tiempo, no sé cuánto tiempo vaya a dar para el examen. Todavía lo estoy estudiando porque yo respondo el examen antes. Entonces, después mido el tiempo. Todavía estoy pensando, viendo eso porque tengo que responder el examen. Yo calculo que el fin de semana responderlo, medir el tiempo y entonces ya les puedo yo calcular el tiempo cuándo podría ser, pero tengo de 6 a 9. Entonces, generalmente el primer parcial con otros estudiantes ha sido de 6 a 8. Sin embargo, el segundo parcial y el final sí ha sido de 6 a 9 y todavía están suplicando que si puede ser de 6 a 10. Entonces... Sí, yo lo preguntaba porque como yo estoy repitiendo su curso, sí, usted ya tiene experiencia entonces, conmigo, usted lo sabe. Entonces yo estaba viendo cabal el tiempo, como cuando estábamos, yo ya no llevé la vez pasada y como la vez pasada, el semestre pasado fue todavía virtual, ya no lo llevé. Y en esta me preocupa un poquito, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la metodología? Entonces, por eso es de que yo preguntaba, porque anteriormente sí, de 6 a casi a 9, ¿verdad? Entonces se llevaba las 2 horas ahí sentados y por eso le preguntaba. Y no sienten, y todavía piden tiempo. Sí, no lo da, es lo malo. No se preocupen, jóvenes. Eso es parte de la característica de este curso de penal y procesal penal. Los exámenes son extensos, lo único con la diferencia penal es que sí se les da tiempo, procesal penal no les dan tiempo, pero así somos acá. Entonces, disculpe. no se preocupen, el tiempo va a ser medido. Por favor, Rudy. Al momento de nosotros contestarlo así a mano, la vía para enviárselo tendría que ser el correo nuevamente. Le pregunto porque la cuestión de contestar a mano tendríamos que escanear y luego enviárselo a su correo, ¿verdad? O se podría enviar, no sé, fotos por WhatsApp o algo así. No, el correo. Ok. Al correo, es que la regla es que lo escriban a computadora. Esa es la regla. Les estoy dando facilidades a aquellos que tienen ese problema, pero eso sí lo remiten al correo. Ahora, si alguien tiene alguna dificultad extrema, ya se contacta conmigo. Usted tiene mi número, lo platicamos, si me cuenta cuál es su dificultad extrema que tiene y que entonces podemos hacerlo. En la sección B hay un problema de esos, entonces le pedí al compañero que después de las 9 de hoy se comunique conmigo y le buscamos una salida. O sea, todo tiene salida. Yo lo que quiero es que usted gane el curso. Lo que no le puedo hacer es hacerle ganar, para decirle, usted ya tiene 61, no se preocupe. No. Entonces, yo le voy a dar todas las facilidades para que usted gane el curso. Entonces, si tiene esas dificultades, comuníquese conmigo, le buscamos una salida y vemos qué salida le podemos encontrar a su problema. Entonces, de lo contrario, la regla general es conteste en computadora, remítalo al correo. Y ahora, si usted establece esas circunstancias en las cuales se pueda determinar la posibilidad de hacerlo a mano, mandarme la captura posteriormente, perfecto. Entonces, también se puede. Ya usted sabrá qué mecanismos va a utilizar. Bueno, jóvenes. Sí, buenas noches. Buenas noches, por favor, Adler. Disculpe, ¿se le podría enviar, realizar a mano y enviar vía foto o al correo? ¿Estará bien? Sí, está bien. Lo único es lo que le decía, letra legible e imagen legible. El problema es que la toman muy lejana y por más que uno haga acercamiento, no se lee. De verdad, hay una comprobación que no logro entender qué dice. Ya le hice todos los acercamientos posibles, hasta una lupa fui a traer con tal de verla desde la imagen normal que le mandó, no se entiende. La captura es deficiente. Entonces, no se ve, y ahí sí nos cuesta, yo no puedo hacer nada ahí. Entonces, Muy solo bien, licenciado, gracias. no hay problema. Gracias, licenciado. ¿Sí? Bueno, jóvenes, comenzamos entonces ahora con lesiones culposas, 150. ¿Quién causare lesiones por culpa? Aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Veamos este primer presupuesto, en el cual nos establece delitos por culpa. Recordemos nosotros que hay delitos dolosos y delitos culposos. Los dolosos, entendamos los que hemos venido viendo de todas las lesiones en las cuales hay la voluntad de causar el daño. Y consecuentemente la culpa conlleva a realizar actos permitidos con la ley, por la ley, sin embargo,
faltar al deber de cuidado, se causa un agravio. Y entonces, esa falta al deber de cuidado, los elementos de la culpa están compuestos a través de la negligencia, la impericia y la imprudencia. ¿Cuándo es un imprudente una persona? Aquella que no observa, que observa el peligro, sin embargo, se somete a ese peligro. Bajo esas circunstancias, pues esa persona es un imprudente. Por ejemplo, la persona, un albañil que está subido en un tercer nivel en un andamio, sabe que en ese lugar transitan personas caminando, es un colegio, pues obviamente él sabe que ahí debe tener máxima y extrema seguridad a manera de no botar nada. Sin embargo, él cada ratito está botando sus herramientas, se caen y todo. Él es un imprudente porque él no toma las precauciones y puede pasar un niño y en cualquier momento causarle una lesión. O negligente, aquella persona que en su momento tenga la obligación de verificar que se cumplan las condiciones para evitar una consecuencia jurídica, sin embargo no lo hace. No lo hace y por lo tanto, por ejemplo, conduciendo un vehículo, el piloto sabe que debe revisar el vehículo, ¿sí? Sin embargo, no lo hace. ¿Cuántos conducimos un vehículo y lo que menos hacemos es revisar un vehículo? Lo único que hago en la mañana es, si me da tiempo, ir a encender el vehículo y calentar motor. De lo contrario, si ya tengo prisa, ¿qué me importa? No caliento motor, solo lo arranco y ya salgo, ¿sí? Eso es negligencia, porque debe tenerse el tiempo necesario revisar llantas, revisar motor, previo al encendido del vehículo, pero no lo hacemos, eso es negligencia. Imprudencia, impericia, perdón. La impericia es falta de experiencia, falta de conocimiento. Por eso el perito contador, ¿por qué se llama perito contador? Porque es un experto en contabilidad, ¿sí? Entonces, cuando se dice de impericia, ¿cómo puedo yo acreditar a una persona que maneja un vehículo que no tiene pericia? Porque no tiene licencia. Porque para obtener la licencia debió pasar los cursos necesarios, la prueba de manejo para tener su licencia. Cualquiera me puede decir, mire, yo conozco personas que tienen licencia y no saben manejar. También es cierto, pero eso ya es problema de las autoridades, ¿sí? De las entidades que emiten licencia. Yo también conozco personas en la cual ha tenido licencia y no sabía manejar. Entonces, son cuestiones, pero eso ya se aleja de la lógica legal que hay en el país. La lógica nos indica que nosotros debemos tener una licencia, la que tiene licencia es porque pasó los exámenes correspondientes y por lo tanto es un experto ahora en el manejo y por eso hay clasificación de la licencia A, B y C para poder determinar la capacidad que tiene la persona para manejar un vehículo. Lamentablemente los que menos capacidad tienen la licencia A, pero no en su mayor, no todos, sino un gran grupo de los cuales son bien imprudentes al manejar un vehículo y teniendo clase A. Bueno, entonces, este tipo de lesiones, obviamente, este primer párrafo no nos incluye con exclusividad a pilotos de transporte o de vehículos. Aquí nos incluye todas aquellas actividades permitidas por la ley, pero que por negligencia, imprudencia o impericia se causa una lesión. Por ejemplo, un panadero con su ayudante están elaborando pan, sale el panadero sabiendo que del lado derecho se mantiene su ayudante y que él debe, cuando saca la bandeja con el pan caliente, pues debe girar a la izquierda. Ahí está establecido de esa manera. Sin embargo, él, por la carrera y la prisa que tiene, sale por el derecho y termina quemando a su ayudante. ¿Qué cometió él? En una imprudencia. Él sabía que tenía que girar a la izquierda, pero lo hizo a la derecha, quemó, le provocó quemaduras a su ayudante. Y entonces hay esas lesiones, se denominan lesiones culposas, porque no fue su intención. Sin embargo, por su imprudencia, provocó quemaduras a su compañero. Por lo tanto, ahí establece una falta, lesiones culposas. O lo que les indicaba yo también, el albañil que subido en el andamio, sabiendo que está sobre la calle, deja caer un martillo, o se le cae accidentalmente el martillo, si queremos verlo de esa manera, va pasando una persona, el martillo le cae en la cabeza, le provoca lesiones contundentes, es trasladada al hospital, no se muere, gracias a Dios, pero sí tiene lesiones, eso es lesiones culposas.
¿Por qué? Porque pues, si fue mero accidente, se le cayó el martillo, sí, pero para estar en altura tiene que tener un cinturón en las cuales en ese cinturón se puedan sujetar sus puntas. No lo tiene, no lo posee y por lo tanto, al caer ese martillo, pues comete el delito de lesiones culposas. Lick. Diga, por favor. Ahí entra, entonces, en ese tipo de, estoy leyendo aquí el artículo, entonces ahí entraría la falta de, la pena de 3 a 2 años si se suscitara ese tipo de evento, la quemadura del panadero, el albañil bota un bloc, bota el martillo, entraría exclusivamente ese tipo de pena. Sí, de 3 meses a 2 años. O, por ejemplo, la persona que va manejando un vehículo y colisiona, le iba acompañado de dos o tres personas, porque aquí dice no importa la cantidad de agraviados, y entonces se resultan lesionados, pues obviamente, ¿quién es el responsable? El piloto de esas lesiones. Ya en la investigación se va a determinar si él provocó las lesiones o le provocaron ese golpe que conllevó las lesiones a sus acompañantes. Pero ahí también entra lesiones culposas, ¿sí? Porque está manejando siempre y cuando tenga licencia también, porque de ahí ya conlleva otra responsabilidad si no tiene licencia. Entonces, también pueden... Lo que tenemos que entender en este primer párrafo es que son conductas permitidas por la ley, pero que por faltas al deber de cuidado se cometen delitos o se vulneran bienes jurídicos tutelados, en este caso la integridad física. ¿Sí? Vamos al segundo párrafo. Si el delito fuera ejecutado al manejar vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, ojo, esta primera parte no dice estado etílico, dice bajo influencia de bebidas alcohólicas. ¿Qué nos dice la Policía Nacional Civil a nosotros? Se estableció que la persona conducía un vehículo y que al identificarlo, de su boca exhalaba fuerte olor a licor. Ahí establece una circunstancia de los cuales dice influencia de bebidas alcohólicas. No está ebrio. Ya la policía dice que posiblemente había consumido bebidas alcohólicas. Drogas tóxicas o estupefacientes. Aquí debemos entender drogas esas de las no permitidas. Las medicinas, pues obviamente, la mayoría de medicinas, si no es que todas, dice que no se recomienda manejar vehículos después de haber consumido medicinas. Sin embargo, sí hemos tenido un par de casos en los cuales la persona provocó un accidente derivado a que había consumido medicina, pero no se le toma este presupuesto derivado a que son medicinas controladas y que consecuentemente no en todas las personas puede reflejar ese tipo de efecto. Y entonces se puede en un momento dado considerar no tomar en cuenta este segundo párrafo. Ahora, marihuana, cocaína, metanfetaminas, todo ese tipo de drogas no permitidas es donde incluye este párrafo. O estado de ebriedad. Aquí sí ya nos habla estado de ebriedad. Entonces, aquí nos habla, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, como regla general, una persona bajo estado etílico puede considerarse que en su sangre haya 0.05 de grados de alcohol. Entonces, sin embargo, esa es la regla. Hay excepciones. Tiene que establecerse constitución física, habitualidad de ingerir licor, comida antes y posterior a la ingesta de licor. Entonces, hay varios factores que llegan a influir y que alguna persona 0.08 grados de alcohol y está coherente, está tranquila. O hay personas con 0.02 de grados de alcohol y están ebrias. Entonces, esto va a variar, dependiendo a varios factores, como los que ya mencioné y algunos otros más, de las cuales podría considerar. Sin embargo, la regla que se considera como es aceptado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 0.05 grados de alcohol. Entonces, que afecten la personalidad del conductor en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental o volitiva o física. Se impondrá al responsable, además, o sea, aquí está hablando de los meses a 2 años, una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Entonces, veamos, aquí lo que conlleva es una multa. Ojo, aquí no incluye la multiplicación por 5 del decreto 296 que habíamos hablado, porque si usted ve, este delito tuvo una reforma el
el artículo 14 del decreto 4516. Por lo tanto, estos 5,000 a 25,000 lo dice este libro y lo dice el código que usted maneja normalmente. Entonces, ahí no tiene que venir a multiplicarle por 5, porque es un decreto posterior al año 96. Y la suspensión de la licencia correspondiente por el plazo de 6 meses a 2 años. El último párrafo. Si fuere causado por piloto de transporte colectivo o carga, aquí ya estamos hablando de buses extraurbanos, buses urbanos, microbuses que de uso colectivo, de carga se toma como regla general vehículos de placa comercial. O sea, aquel vehículo que es C y el número. En cualquiera de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, sea en estado etílico, bajo droga o con aliento a licor, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años, o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. Este último párrafo sí lleva exclusividad para los transportes colectivos, transporte de carga, en las cuales conlleva acreedores a esta pena respectiva. ¿Dudas, jóvenes? Lick. Sí, por favor. John, otra vez. Vale, mire, en el segundo párrafo habla de una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y la suspensión de la licencia, pero ahí no conlleva prisión. Bien, en el segundo párrafo. Es sí, que en el dice segundo si párrafo, el es que delito como fuera aquí. ejecutado. Es que la pena de prisión la tiene en el primero y en el último párrafo. O sea, ese segundo párrafo es complementario a la pena accesoria. Entonces, acá le está hablando que de una persona en estado normal comete un delito de lesiones culposas, pues le espera de 3 meses a 2 años. Pero si lo hace bajo efecto de licor, ebrio o bajo efecto de alguna droga, además de los 3 a 6 a 2 años, también le espera una multa de 5,000 a 25,000 quetzales, cosa que la persona que no está bajo efecto de licor no tendría multa. Ajá. Entonces conllevan la condena de 3 a 2 años más la multa y más la suspensión de la licencia. Exactamente, si está bajo estos presupuestos, segundo párrafo. Igual pasa con el párrafo. Entonces, se van a imponer esas sanciones si en caso se dan esos efectos de licor o de droga. Gracias, Lick. Muy bien, vamos al 150 bis. Maltrato contra personas menores de edad. Aquí el presupuesto es quiénes son sus sujetos pasivos. En este caso, todas aquellas personas que no tengan 18 años, o sea, menores de 18 años o con incapacidad. Ahí vamos a hablar de eso. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad, o sea, menor de 18 años, o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Veamos, jóvenes, el término incapacidad es discriminativo. Los presupuestos que lleva en cuanto a los derechos humanos de las personas debemos hablar de capacidades diferentes, más no de incapacidad. No hay personas incapaces, ¿sí? Lo que hay con capacidades diferentes, lo que conlleva para que veamos ese término, no obstante que término legal nos indica incapacidad, pero debemos entender nosotros, respetando derechos humanos de las personas, que es capacidades diferentes, de lo cual hace distinto a una persona. Joder, si me quedo hablando solo, ya saben que a los 5 minutos nos volvemos a enlazar, porque estamos a menos de 1 minuto. Entonces, vamos a las circunstancias en las cuales se pueda provocar ese tipo de daño, ya sea de lesión, daño físico, psicológico o algún tipo de enfermedad a estas personas. El presupuesto es menos de 18 años o capacidades diferentes en la persona, de las cuales se pueda provocar esos
Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Lick, antes de iniciar el segundo... Diga, por favor, Sergio. Fíjese que estábamos comentando... ¿Qué tal? Sí, ya sé. Por favor, apague el micrófono. ¿Es tuyo? Estábamos comentando... Gracias. Melissa, por favor, apague su micrófono. La colchonamos. Linda, por favor, apague su micrófono. Gracias. Continuemos, por favor, Sergio, perdone. Le comentaba que los compañeros de la clase estábamos pues platicando que tal vez sería usted tan amable de poder proporcionarnos para poder estudiar algunos casos por escrito para que nosotros podamos involucrarnos y familiarizarnos a la hora de poder recibir la comprobación y ya tener una idea básicamente de cómo vendría el parcial. Para entonces nosotros poder pues practicar antes del parcial. Ajá. Entonces no me comprometo del todo, Sergio, porque no me da tiempo. O sea, es casi imposible hacerlo por la cantidad de trabajo que tengo. Entonces, sin embargo, los casos, pues los vamos planteando acá en cada uno de los delitos, en la mayoría de delitos. En una de las clases le di un ensayo de cómo vendrían los casos. Ahorita les voy a poner otro para que ustedes vean cómo vendrían planteados los casos y cómo iría la respuesta para que ustedes tengan conocimiento. Si en dado caso yo podría redactar unos 2 o 3 casos, yo se los mandaría, pero no me comprometo porque sí me está costando. O sea, la carga de trabajo que tenemos, nosotros no hemos suspendido labores. Solo presos estamos escuchando, pero sí es bastante la carga que tenemos en el juzgado. Y posteriormente a venir, ni siquiera he podido entrar a la plataforma que la U está pidiendo, que dicen que solo para este examen nos van a permitir este sistema, y que en el otro vamos a la plataforma de ellos. Yo ni siquiera he podido ingresar, no he tenido tiempo. Entonces, es difícil, pero yo voy a tratar de redactarles y mandarles por lo menos unos 2 o 3 casos para que ustedes tengan la idea cómo sería. Perfecto, Lick, gracias, muy amable. Igual ahí estamos, como tenemos la inquietud que platicar aquí el caso se hace como interactivo, porque evidentemente está usted como moderando la clase, pero ya leer un caso, interpretarlo, darle como ya nosotros a la hora de leerlo, tratar de tipificar y de tratar de darle más o menos una idea de lo que nos tiene un poquito pues con incertidumbre. Entonces, de igual manera, la clase se lo vamos a agradecer, 2 o 3 casos por lo menos para leerlos, poder interpretar y poder darle una solución y ya estar un poco más preparados a la hora del parcial. Gracias, Lick. Perfecto. Muy bien. Tomaré en cuenta su sugerencia, Sergio. Entonces, hablábamos ya cuando se vino la interrupción del maltrato contra personas menores de edad. ¿Cuándo podría darse esta conducta? Y, por ejemplo, decíamos en cuanto a quiénes son los sujetos pasivos, menores de 18 años y personas con capacidades diferentes, que no importa la edad. En ellos no vamos a hablar personas menores de 18 años. Aquí van a ser todas las personas con capacidades diferentes. Puede tener 50 años, pero sufre algún daño físico, psicológico por otra persona, pues sería maltrato contra personas menores de edad, derivado a la capacidad diferente que pueda presentar. Y entonces, ahora, para menores de edad, así como está redactado el artículo, sí conlleva únicamente a personas menores de edad, o sea, menores de 18 años, aunque la corriente también que protege a los niños establece que hablar de menores de edad también es discriminativo. Entonces debemos entender que no deben ser llamados menores de edad. La ley así está redactada y le llama menores de edad. Sin embargo, se dice y se establece que no son menores de edad, son niños o adolescentes. Entonces estamos hablando de niños hasta 15 años y adolescentes de 15 a 18 años. Para que pues, hagamos esa diferencia, y obviamente no tenemos un curso que nos vaya a desarrollar la ley de protección de niñez y adolescencia, adolescentes en conflicto con la ley penal,
Sin embargo, conocimiento general debemos tener de la misma, y si podemos leer esa ley, en buena hora. No lo imparte la universidad. También por ahí en Derecho Penal 3 no está la ley contra la delincuencia organizada, dos leyes fundamentales que debieran estar, pero no están. Y entonces, con crimen organizado, sí, por lo menos sí lo trabajo. Yo cuando doy Derecho Penal 3 no lo explicamos, pero por lo menos sí hay trabajos que desarrollan de esa ley para que por lo menos lo lean. Por lo menos yo sé que no todos leen, pero algunos sí lo leen, y esos son los que me interesan que lean. Ahora, la ley de protección de la niñez y adolescencia sí no está en el pensum, no lo trabajo. Es que es una ley especial y necesita un trato distinto, entonces no puedo incluirla en el penal 2 ni 3. Entonces ahí va, pero sí es una ley que debemos leerla. Esa ley, uno de los elementos necesarios que como juez de paz me tocó sufrir, es que ahí hay que declarar la legalidad de la detención del adolescente, cosa que en adultos no se necesita, pero en niñez sí se necesita, en adolescentes sí se necesita decir que la detención que hizo la policía es legal o ilegal, y qué peligroso es, jóvenes, pero ni modo, eso es pedirle a Dios, y quien es católico que se persine, y quien es evangélico que haga una oración, porque de verdad es terrible el declarar la detención de la Policía Nacional Civil a un adolescente. Será legal o ilegal, pero bueno, entonces vamos al maltrato contra personas menores de edad. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de un papá que bajo el argumento de corrección a su hijo, muchacho de 17 años, ya con ciertas tendencias a pandillero, salía por las noches, ya vestía de una manera extraña, tenía conductas y comportamientos extraños. En una ocasión entró en estado de ebriedad, el papá toma un tubo para agua, de media, solo que de metal, tubo galvanizado de media, agrede, o sea, corrige supuestamente a su hijo a puros golpes de tubo, y le fractura 2 costillas. Esto conlleva el traslado del muchacho al hospital y posteriormente su encauzamiento a la vía penal por maltrato contra personas menores de edad, derivado a que no se puede provocar ese tipo de lesiones. Aquí entra la discusión, mire, pero el derecho de los padres, ¿qué es más necesario? ¿Una corrección de este tipo, o que el patojo siga en las pandillas y mañana se pierda, o ya está perdido? Motivo de mucha discusión. Sin embargo, aquí lo que nos ocupa es que el papá, pues, fue puesto a disposición y consecuentemente deducía la responsabilidad penal por maltrato contra personas menores de edad. También tuvimos un caso en San Martín, en las cuales un señor tiene su siembra, su cultivo, los muchachos están jugando en la carretera, en el camino, un camino, se suben al terreno, un paredón que había que subir, se suben, se pasan sobre la siembra, la milpa recién está germinando, el señor molesto saca un machete, jóvenes, ¿verdad? 16 años, se pone, como se dice comúnmente, al brinco, se le opone al señor, el señor saca el machete, lo agarra literalmente a planazos, lo bota, ya tirado en el suelo, lo patea, y entonces reúne la población, lo capturan al señor, lo presentan los de Cocodes a la Policía Nacional Civil por maltrato contra personas menores de edad. El patojo tenía 16 años. Bueno, entonces, esos son los casos que se puedan dar. Y un caso que sí fue bastante traumático, una señora en determinado municipio, madrastra, la patoja 16 años, la chica, ella decía que cuando estaba su papá era una tranquilidad total. Sin embargo, cuando el papá no estaba, era un tormento, un infierno, le llamaba ella, y la levantaban a las 5 de la mañana, porque a las 7 entraba a estudiar y estaba en sexto primaria. Tenía que dejar hecho todos los oficios de la casa, torteado, barrido, trapeado, la comida a sus hermanitos, y posteriormente irse a la escuela. Sin embargo, no era solo eso, pues, porque decía ella, si eso fuera, no ese es el maltrato era que, como a veces, como todo niño o niña, hasta de adultos nos pasa eso, de que da pereza levantarse, ella se quedaba dormida a veces, la mamá llegaba, la madrastra llegaba a golpes a levantarla, y en una ocasión, o la ocasión que rebalsó la situación esta, fue que la mandó al motor, ella cayó llevando el nixtamal, botó el nixtamal, recogió una parte, la masa salía con tierra, del motor todavía se lo molió así, pero salía con tierra,
La señora, lo que siempre hacía, y en esta ocasión se le pasó la mano, y fue la razón que se denunció, porque la tomaba del pelo, la golpeaba y la metía la cabeza en una pila de agua. Y la niña, cuando se estaba ya desmayando, se estaba ahogando, la sacaba. Sin embargo, en esta ocasión, tanto era su enojo, tanto era su molestia, que se le pasó la mano, la niña se desmayó, ella salió gritando, llegaron los bomberos, le dieron resucitación, ella vuelve, sin embargo, le dicen que lo que ha habido es una asfixia por sumersión, que debe ser trasladada a un hospital porque sí tiene daño, ¿cierto? La niña había reaccionado, pero no volvían totalmente, la trasladan al hospital, efectivamente el diagnóstico es asfixia por sumersión, hay un daño, si los pulmones tienen cierta cantidad de agua que necesita un tratamiento especial, ahí comienza la investigación y la señora se determinó que ella intencionalmente le metía la cabeza de la niña a la pila. Entonces aquí conllevó el poder tipificarlo como maltrato contra personas menores de edad. Y que si fuera para el examen, yo les preguntaría qué calificación jurídica corresponde, maltrato contra personas menores de edad, verbo rector, usted va a su artículo 150 bis y establece que es, aquí en este caso, provocar. ¿Qué provocar? Daño físico a la niña. El sujeto activo va a ser la madrastra, el sujeto pasivo va a ser la menor o la niña de 12 años de edad, el bien jurídico tutelado, la integridad física. Si, por ejemplo, le pregunto cuál es el elemento material, causar daño en la integridad de la niña de 12 años de edad. Y entonces, la pena que se espera, pues prisión de 2 a 5 años. Fundamento legal, 150 bis del Código Penal o del CP, si usted quiere anotar, y si quiere ser tan formalista, anote del decreto 1773 del Congreso de la República, que lo mismo es Código Penal. Entonces, así sería la redacción. Una pregunta. Por favor. Aquí, en el caso que usted dijo del señor que le pegó a los muchachos con el machete, supóngase de que los muchachos, o sea, el señor le pegó a los muchachos y los muchachos hubieran respondido a los golpes y el señor hubiera resultado en este caso más herido que los muchachos, ¿qué delito se comete allí? Aunque ellos menores de edad, obviamente. La responsabilidad es personal y cada quien va a ser deducida sus responsabilidades. Entonces, el señor, como agrede a los muchachos, pues y si está este muchacho, pues hoy es un maltrato contra personas menores de edad. Y los muchachos, en todo caso, si le provocaron lesiones al señor, habría que establecer el dictamen médico, pero supongamos que tenía una incapacidad laboral de 20 días. Estamos hablando de lesiones leves, ¿sí? Obviamente, como son menores de edad, iría por el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero aquí habría lesiones mutuas. Entonces, el señor respondería por un maltrato contra personas menores de edad en el proceso de adultos y en el proceso de adolescentes él sería la víctima por lesiones leves. Obviamente el procedimiento es distinto, pero el del tipo penal es el mismo, lesiones leves. Ahí sería el encauzamiento que se iría. Ok, gracias. 151. Contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas, veamos cuál es el presupuesto para cometer este delito. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere, no habla que la contagie. Ya el contagio ya es la consecuencia. Aquí solo basta exponer. Expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años si la víctima fuera persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva, capacidades diferentes. La pena se aumentará en 2/3 partes. Ustedes ya son expertos en matemáticas, o sea que ya no tengo que explicarles cómo se hace ese aumento de 2/3 partes. Entonces, en este caso, pues obviamente tenemos que entender, primero conocer cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. Entre las que yo me recuerdo en este momento está la sífilis, gonorrea, papiloma humano, chancros, ladillas y el VIH y SIDA. Lo que conlleva, hay muchas más. Hay muchas más enfermedades de transmisión sexual, pero estas son las que yo recuerdo en este momento y de las cuales si la persona padece de esa enfermedad y tiene relaciones sexuales o algún tipo de otro tipo de relación con la persona, exponiéndola a que se contagie, pues obviamente se comete este delito de contagio de infección de transmisión sexual. Esto conlleva a poder considerar, por ejemplo,
aquellas personas en las cuales están padeciendo de esta enfermedad y aún así tienen relación sexual sin protección, lo cual exponen a la persona a que pueda contraer esa enfermedad. La más grave es el VIH, en las cuales la persona pueda contraer esa enfermedad. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso y que sí fue traumático hasta cierto punto, porque tenemos entendido que la mayoría de estos tipos de delitos de relaciones sexuales se dan entre el ámbito familiar, principalmente violaciones y agresiones sexuales, entre padres a hijas, o a hijos, hermanos, abuelos, en los cuales los más vulnerables son mujeres y niños y niñas. En este caso, que conocimos nosotros de este tipo de enfermedad, una niña de 5 o 6 años, si no estoy mal, en las cuales sus padres trabajaban, salían a trabajar, porque que la mujer se quede en casa no es que no trabajen, sino que lo único es que no devenga salario, pero sí trabaja. Aquí los dos salían a trabajar fuera de casa. Ella tenía una jornada más larga, ella trabajaba, si no estoy mal, de 7 a 5 de la tarde. Él trabajaba de 4 de la mañana o 5 de la mañana a 12 del mediodía, 1 de la tarde, y regresaba a casa. Por la mañana una muchacha cuidaba a la niña, se quedaba en la casa cuidándola, entonces la niña estaba al cuidado de otra persona. En una de esas tardes que la señora regresaba de trabajar, la niña le dijo que le picaba mucho abajo. La señora la registró y le encontró en la vagina cierta coloración roja, pero no le puso importancia, le aplicó una crema y dijo, bueno, podría ser algún tipo que ella se esté tocando o por la orina, algún tipo de infección que le está haciendo, ¿no? No le puso importancia. Al siguiente día igual la niña se seguía quejando. Entonces ella le dijo, a fin de semana te voy a llevar con el médico, tal vez es un hongo el que te está dando derivado a la orina, hay que limpiarse uno bien, y le enseñó a su niñita de pequeñita técnicas de higiene, y le dijo a la señora también que la cuidara, que por favor cuidara a la niña porque se estaba quejando de esa picazón. Sin embargo, a los días, no llegó el fin de semana, la niña pues tenía sangrado vaginal, entonces ella fue y revisó qué es lo que estaba pasando, y obviamente cuando le vio, el color era demasiado rojo y demasiada sangre, la llevó inmediatamente al hospital. En el hospital diagnosticaron que lo que había era una gonorrea en la niña, que obviamente no se podía contraer por simple roce en algún lugar, en algún sanitario, sino que aquí podía ser algún contacto con la niña, vía vaginal. Los protocolos establecen que los sospechosos más cercanos son su círculo familiar, hermanos, padres, abuelos, tíos, y entonces se entrevistó a la mamá y se le preguntó cuál era la circunstancia, con quién estaba, y se dijo que ella desde la hora de la mañana estaba con la señorita que cuidaba y por la tarde con su señor padre. Entonces, pues obviamente el primero que había descartar era el papá y posteriormente a la chica que la cuidaba. Efectivamente, el papá cuando se somete al examen sale negativo. Sin embargo, al laboratorista, cuando emite su informe, dice que habría que descartar algún tratamiento derivado a antecedentes de algún tipo de enfermedad que la persona había narrado. Entonces a él se le somete a un examen más profundo, se envía a los laboratorios correspondientes las muestras respectivas y se determinó que él había padecido de gonorrea y que había sido sometido a un tratamiento con lo cual había curado la enfermedad. Pero él, cuando él estaba padeciendo la enfermedad, sí, la niña posteriormente comentó que él rozaba su pene en la vagina de la niña y esto conllevó a contagiarla de gonorrea. Entonces, aquí se estableció, aparte del delito de violación que hubo aquí en la niña, también había contagio de infección de transmisión sexual, derivado a esa enfermedad que contagió a su propia hija, de los cuales conllevó a exponerla a ella y obviamente no solo la infectó de esa enfermedad de transmisión sexual. Entonces, son circunstancias que se dan, él lo sabía, posteriormente se somete a un tratamiento. Lo difícil, lo complejo es, por ejemplo, el VIH, que se necesita cierto tiempo para poderlo detectar.
Y entonces ahí podría establecerse un momento. Sin embargo, se puede determinar, y la lógica nos indica, aquí las máximas de la prueba para su valoración es la lógica, la experiencia y la psicología de los elementos que componen la sana crítica razonada. Y entonces aquí nos decía la lógica, nos indica que una persona que con VIH en un momento dado tiene que saber que está expuesta. Y generalmente son personas que llevan una vida desordenada sexualmente y entonces pueden en un momento dado exponerse a transmitirse o a contagiarse de este tipo de enfermedades. Ahí es donde conlleva poder contraer enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, es ahí donde pueda tipificarse y encuadrarse este delito. ¿Alguna duda, jóvenes? O sea que si la persona no sabe, a ella no se le podría condenar. No, no se le podría imputar el delito. Ah, ok. Recordemos, jóvenes, que nosotros estamos introduciéndonos al derecho penal y es la parte sustantiva. Y entonces vamos a ir corrigiendo algunos términos. No estamos hablando todavía de condena. Cuando tengan ustedes procesal penal, ahí ya podemos hablar de una sentencia en la cual una persona puede ser al final del proceso condenada, cuando estemos terminando procesal penal 2. Sin embargo, a esta etapa, a este curso de derecho, estamos hablando de imputársele hechos a la persona. No se le puede imputar si no tiene conocimiento, para que vayamos diferenciando ya los términos. Obviamente aquí para eso estamos acá, para irnos alimentando el conocimiento, para que nosotros vayamos entendiendo de mejor manera el curso, no para evidenciar. Sin embargo, no nos adelantemos a decir, no se le puede condenar, no se le puede imputar, porque la condena va a ser después de un proceso de investigación. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Lick, disculpe, en el caso que usted comentaba, entonces, si no se le hubieran hecho los análisis al papá de la niña para profundizar de que él sí había tenido la enfermedad, no se le podía imputar el hecho entonces. No, no, porque si a él con ese primer laboratorio se hubiera quedado, pues obviamente ahí se hubiera dicho no hay, y aunque la siguiente era la muchacha, podríamos considerar que la muchacha no estaba contagiada de ese tipo de enfermedad. A él, yo no, la gonorrea, si no estoy mal, o es el papiloma humano, creo que el papiloma humano es una de las que muestra visible a la persona, no necesariamente la regla, pero sí es uno de los presupuestos que se pueda establecer visiblemente, son los mezquinos. Y el señor tenía muchos mezquinos en una mano. Y eso es lo que llamó la atención a los médicos. Cuando él tenía mezquinos, se le dijo si él había recibido algún tipo de tratamiento en la sangre. Y él dijo que él no tenía ningún tratamiento, pero como el papiloma no se puede identificar así con exámenes sencillos, es un examen más profundo, los que conlleva poderlo detectar, y principalmente en un hombre que el efecto que produce es mínimo. En una mujer, igual lo único que sí conlleva daños hasta de cáncer, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, acá esos mezquinos fue lo que llamó la atención al médico y fue lo que también orientó ante lo que había dicho el laboratorista, que fuera sometido a otros exámenes más profundos. Y se determinó que él sí padecía papiloma humano, que estaba neutralizado, porque el papiloma humano es incurable, pero sí se puede neutralizar, y entonces acá lo que devenía era ese tipo de tratamiento que él había recibido. Por lo visto, la niña no estaba contagiada de papiloma humano, pero sí estaba contagiada de gonorrea. Al parecer, el señor sí tenía sus antecedentes meros extraños. Entonces, ahí es donde vino y expuso a su hija a esa enfermedad. ¿Alguien más? Seguimos entonces. 152. Delito por dolo o culpa. Quien, aprovechando su participación en el ejercicio de cualquier deporte, causare de propósito o con infracción a las reglas o indicaciones correspondientes un resultado dañoso, será sancionado del hecho resultante e incurrirá en las sanciones que este código señala para cada caso, o sea, para cada tipo de lesión, lo que nos está hablando este artículo. Si el resultado dañoso se causare sin propósito, o sea, que es culpa, pero con infracción a las reglas o indicaciones respectivas, el responsable será sancionado a título de culpa, o sea, lesiones culposas. Veamos acá.
Ahora, si se muere la persona por una cuestión de falta al deber de cuidado, pues sería homicidio culposo. Entonces, acá lo que nos estableciendo son que en la práctica de algún deporte, y se pueda establecer, vulnerando obviamente las reglas, se provoca algún tipo de lesión. Si esa acción fue con toda la intención, con el ánimo necandi, nos decía nosotros en homicidio, la voluntad de causar ese daño, pues obviamente acá vamos a hablar de un delito doloso y vamos a establecer una clasificación sobre las lesiones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos establecer en un partido de fútbol, sabemos que es un deporte de contacto, de golpe hasta cierto punto, sin embargo, está permitido hasta cierto momento algún tipo de contacto físico, pero aquella persona que vaya literalmente a la rodilla de su contrincante o de su rival deportivo, pues obviamente eso va en contravención de las reglas y consecuentemente su intención no era nunca solo provocar algún tipo de contacto, sino hasta cierto punto sacarlo de la competición deportiva, porque una lesión en la rodilla, una fractura en la rodilla, obviamente desde un alejamiento por meses hasta un alejamiento definitivo de las canchas de deporte. Entonces, ahí podemos establecer el tipo de lesión que se pueda causar. Al dictamen médico que nos pueda indicar, entonces estamos estableciendo que es un delito de lesiones con dolo de este artículo 152. Ahora bien, por ejemplo, las circunstancias del mismo deporte de fútbol, dos personas que llegan a cabecear una pelota en un área y consecuentemente uno salta más que la otra, pero la que va a saltar menos, pues obviamente puede pegar en la cabeza de la otra persona y provocarle algún tipo de lesión. Ahí su intención no era causar un golpe, los dos fueron en la misma lid, en la misma lucha de tocar el balón con la cabeza. Sin embargo, a ese golpe que sufre hay una lesión, pero eso es falta al deber de cuidado. Entonces, ahí lo que hay es una lesión culposa. Sí se provoca esa lesión. Así, hubo un caso aquí en Guatemala con la muerte de Dani Ortiz, del portero de los Rojos, cuando chocó con el loco, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahí se fue, o sea, ahí no es dolo, sino ahí es... ahí es culpa. Sí, culposo, porque los dos fueron a pelear el balón y el loco le pegó en el pecho. De hecho, el loco fue encausado por homicidio culposo. Ya. Y yo no recuerdo en qué terminó. O sea, honestamente le mentiría cuál fue la sanción. Pero sí, él sí fue encausado por homicidio culposo. Y por lavar su culpa, dice que el mejor equipo donde él ha jugado es en los Rojos. Sí, pues. Es, lavar su culpa, porque a los que vivimos en Guatemala y conocemos fútbol, sabemos que los Rojos no son nada buenos, pues, pero él dice que sí. Pero mejor que los cremas. Bueno, recuerda que ya le tengo identificado por nombre. Bueno, entonces, eso es. Ahora vamos al 153, eximente. Quien en deportes violentos, debidamente autorizados por la autoridad, que tenga por finalidad el acometimiento personal sin infracción de las reglas o indicaciones respectivas, causar lesiones a su contrincante, no incurrir en responsabilidad penal. No incurre en responsabilidad penal. Pongamos, por ejemplo, dos de los deportes de violentos, boxeo y lucha libre. Entonces, el boxeo, el pugilista viene y pega a su contrincante en la nariz y se la fractura, ahí no hay delito. Porque es una parte donde él está permitido pegar. Pero, por ejemplo, le da una patada en los testículos a su contrincante, esa sí ya es penada por la ley. Porque, primero, es infracción a la regla deportiva. No puede utilizar los pies. Y segundo, no puede pegar en la parte baja. De la cintura para abajo en el boxeo no está permitido. Entonces, y ya pegarlo de esa manera, ya hay una intención de causar un daño a su rival. Por lo tanto, ahí ya se puede buscarse una sanción. Igual en la lucha libre. En la lucha libre, en la fuerza que lleva, por ejemplo, le fractura el brazo por aplicarle una llave, eso está permitido entre las reglas, ¿sí? Entonces ahí sería
con eximente, siempre de deportes autorizados. Si hay un deporte de contacto no autorizado, pues obviamente ahí no incurre en esta eximente de responsabilidad penal. Entonces debemos tener cuidado en cuanto solo, primer presupuesto, deporte de contacto. Segundo, que la acción realizada en ese encuentro de contacto sea permitido. Y entonces ahí hay eximente. Entonces, ahora, si por ejemplo en el fútbol, si es de contacto, es de fuerza, pero ahí tampoco se puede venir y establecer otros hechos de fracturarle un brazo. Por ejemplo, en el partido internacional que se comentó tanto, en el cual se decía este partido del Real Madrid, yo porque sí le voy al Real, pues, pero contra aquel equipo rojo de Inglaterra que le lesionó el brazo al jugador. No me recuerdo. A Salah. Ah, exactamente. A este muchacho, ahí, en ese caso, podríamos indicar, si le hubiese fracturado el brazo, ahí estaríamos hablando de una lesión culposa, derivado a que el deporte de fútbol es de contacto, pero no va a permitir a que esa regla, no obstante estar sancionada, se pueda provocar lesiones más allá a la integridad del rival. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado nosotros, hasta dónde queda en lo administrativo, a través del reglamento deportivo, y hasta dónde ya invade la acción penal. Lo único que sí debemos tener cuidado en este tipo de deportes, principalmente el fútbol, jóvenes. Aquellos que se vayan a dedicar al derecho deportivo, la FIFA no permite la intervención de la justicia de cada país. Y eso conllevó a la sanción de Guatemala en desaforar a la Federación Deportiva, derivado a la intervención del sistema de justicia. Entonces, en el fútbol tenemos que analizarlo por la intervención de la FIFA. La FIFA sí es muy rigurosa, muy celosa en sus reglamentos y sus estatutos, en las cuales no se permite. Y por eso, por ahí, el Loco Rodríguez se salvaba de esas circunstancias en virtud de que si se les sancionaba en la vía penal, la FIFA iba a intervenir y sancionaba al del fútbol guatemalteco. Entonces, por eso es que le decía yo a Ronnie que desconozco cuál fue la sanción, si hubo sanción con el Loco, pero más creo que no hubo, pues andar lavando sus pecados alabando a los rojos ahora. Entonces, hasta aquí llegamos, jóvenes. Lick, perdone, solo esa su palabrita, desaforo. ¿Cuál es el significado? Desaforar. Es que yo la leí fuera hoy, pero no muy la... Dejarlo fuera. Anular. Por eso es que la Federación del Fútbol Guatemalteco fuera de la FIFA. No, es que yo lo vi en una noticia de que desaforaron a unos de la municipalidad de Parramos, pero no entendí ese desaforo. Dejarlos fuera. Ya. Gracias. Licenciado, buenas noches. Por favor, Doria. Licenciado, ¿y qué pasa si póngale en el artículo 153, en el boxeo, matar al contrincante, ¿cómo lo tomarían? Hay eximente. Hay eximente porque es un deporte de contacto. O sea, como aquí se solo causara lesiones, pero si lo matara, o sea, toda vez sea un golpe permitido, no pasaría más. No pasaría más. Por ejemplo, un golpe en el pecho, pónganle. Sentido, por decir algo, en el pecho, que el corazón puede dejar de bombear sangre con un golpe fuerte. Entonces, no es parte del deporte y ahí no habría sanción. Hay excelente responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí llega el contenido del primer parcial. Que Dios los ayude y los agarre confesados para el miércoles. El día viernes tendríamos la clase ya para el parcial 2. Sin embargo, el viernes, si ustedes tienen dudas, podemos aprovecharlo para un repaso para ese parcial. Eso sí, no es que yo vaya a leer otra vez los artículos, sino ustedes pregunten, plantear casos, hechos que ustedes han conocido y que nosotros lo resolvamos. De esa manera se alimenta penal. Ustedes vengan, mire, yo conocí un caso, ¿qué puede significar en ese sentido?
una persona fue atropellada en una pasarela, la pasarela obviamente es para que los peatones lo utilicen, iba el vehículo, iba despacio, pero lo mató. Entonces yo le diría que mi lógica no me dice, porque si va despacio pudo haber frenado. Entonces iba rápido. Entonces la responsabilidad es de los dos, del peatón que se atraviesa donde hay una pasarela y del piloto que obviamente, no obstante hay pasarela, hay que verificar si iba en la velocidad permitida. Entonces, si es un área urbana, no puede recorrer más de 40 kilómetros por hora. Si es una carretera nacional, no puede recorrer más de 70 kilómetros por hora. Si es una autopista, no puede recorrer más de 120 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo que había que determinarse. Entonces, por ahí se argumenta que la Interamericana es una carretera internacional y que se puede recorrer 90 kilómetros por hora. Sin embargo, está señalizada la carretera que solo se puede recorrer a 70 kilómetros por hora. Pero las personas, máxime quienes hemos manejado de esa recta de Patzicía en adelante, cuando uno siente el carro va a 120 y uno no siente la velocidad que lleva. Entonces, y ahí es donde salen las personas a quererse incorporar a la carretera y por más que uno quiera, ya no le va a dar tiempo a frenar. Entonces, hay que respetar los límites de velocidad para evitar esos problemas. Pero podríamos aprovechar el día viernes para ese repaso. Pero eso sí, la mecánica sería que ustedes planteen los casos y los resolvemos acá, los discutimos. Ya no que los artículos. Por favor, Rudy. Podríamos practicar también lo que sería la estructura de respuesta, ¿verdad? Sí, si ustedes quieren, podemos establecer cuáles son los elementos o las preguntas que podrían venir en cada caso, para que ustedes vayan estableciendo cómo sería. Aunque ya Sergio había propuesto poder plantearles algunos casos, voy a tratar yo de redactar unos 2 o 3 casos para que ustedes por lo menos tengan la secuencia de cómo estaría estructurado cada uno de los casos en sus preguntas correspondientes y responder en el examen. Muy bien, jóvenes, ahí estamos entonces. Ya son las 9:03. Algunos los van a echar de la casa por terminar tarde las clases. Entonces, hasta acá llegamos. Nos enlazamos el día viernes. Ustedes deciden si el día viernes lo utilizamos para repaso o en su defecto avanzamos para el segundo parcial, que también urge avanzar ahí. Por lo demás, feliz noche, jóvenes, y nos vemos el día viernes bajo este mismo sistema. Feliz noche.